¿Qué pasaría si te dijera que la antigua nación de Israel, una vez unida bajo el rey David y Salomón, se dividió y que 10 de sus tribus desaparecieron de la historia, dispersadas por todo el mundo de maneras que aún se están revelando hoy en día? Las 12 tribus de Israel forman la base de la historia bíblica. Sin embargo, el destino de las 10 tribus perdidas sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿A dónde fueron? ¿Siguen ahí? ¿Y qué papel juegan en las profecías bíblicas sobre los tiempos finales? La Biblia nos dice que Dios eligió estas tribus para un propósito especial, pero debido a la rebelión y el pecado, fueron esparcidas hasta los confines de la tierra. Hoy, grupos de todo el mundo, desde Etiopía hasta India, Asia e incluso las Américas, reclaman ser descendientes de estas tribus perdidas. ¿Podría la reaparición de estos descendientes dispersos ser el cumplimiento de antiguas profecías? ¿Y qué significa esto para el capítulo final de la historia de la humanidad? En este video, desvelaremos los orígenes bíblicos de las 12 tribus de Israel, exploraremos cómo 10 de ellas se perdieron y profundizaremos en las afirmaciones de grupos modernos que dicen ser descendientes de estas tribus. Más importante aún, examinaremos el significado profético de su regreso en los tiempos finales. Las profundas historias bíblicas te llevarán en un viaje a través del tiempo, mostrando cómo estas antiguas profecías aún se están desarrollando hoy en día. El origen de las 12 tribus de Israel se remonta a Jacob, el nieto de Abraham, quien tuvo 12 hijos. En un momento crucial, Jacob luchó con Dios y fue renombrado Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Sus 12 hijos se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel, cada uno heredando una porción específica de la tierra prometida. Los hijos de Jacob y las tribus que engendraron son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, cuyos 2 hijos, Efraín y Manasés, recibieron su propia herencia, y Benjamín. Estas tribus, juntas, formaron la nación de Israel, con las tribus de Judá y Benjamín ocupando el reino del sur, mientras que las otras 10 tribus, a menudo referidas como el reino del norte, se establecieron en el norte bajo el liderazgo de tribus como Efraín y Manasés. Como fue profetizado por Jacob en Génesis 49, cada tribu tenía su propio destino único, pero fue su desobediencia a Dios lo que condujo a su dispersión y eventual desaparición del registro histórico. Tras el reinado del rey Salomón, el reino unificado de Israel se dividió en 2. El reino del sur, llamado Judá, estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. El reino del norte, llamado Israel, consistía en las 10 tribus restantes, incluidas Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. El reino del norte cayó rápidamente en la idolatría y la rebelión contra Dios. A pesar de las advertencias de profetas como Oseas y Amós, el pueblo continuó rechazando el pacto de Dios. En el año 722 a.C., el juicio de Dios llegó en forma del imperio asirio, que invadió el reino del norte, capturó a su gente y la dispersó por las vastas tierras asirias. El rey de Asiria deportó a Israel a Asiria y los estableció en Alá, en Gozán, junto al río Abor, y en las ciudades de los Medos, 2 Reyes 17:6. Estas 10 tribus fueron dispersadas por todo el imperio asirio, y con el tiempo su identidad como tribus distintas se desdibujó, ganándose el título de las tribus perdidas de Israel. ¿Pero están realmente perdidas o simplemente están esperando ser reveladas en los tiempos finales? La desaparición de las 10 tribus perdidas de Israel es uno de los misterios más intrigantes de la historia bíblica. Tras la conquista asiria en 722 a.C., estas tribus fueron esparcidas por todo el imperio asirio y su identidad fue gradualmente absorbida por las culturas circundantes. Sin embargo, la Biblia y la tradición judía sugieren que las 10 tribus no se perdieron por completo. Fueron dispersadas entre las naciones, esperando un regreso profético. A lo largo de los siglos, varios grupos en todo el mundo
han reclamado descendencia de estas tribus, manteniendo costumbres, tradiciones y creencias judías antiguas, a pesar de su aislamiento geográfico. Algunos de estos grupos han ganado prominencia en el mundo moderno, mientras que otros han permanecido en la sombra, pero todos afirman una conexión directa con las tribus perdidas de Israel. Aquí un vistazo más cercano a algunos de los grupos más notables que creen ser descendientes de estas tribus perdidas. 1. Beta Israel, judíos etíopes que afirman descender de la tribu de Dan. Uno de los grupos más conocidos que reclama descendencia de las tribus perdidas es el Beta Israel, o judíos etíopes, quienes creen ser descendientes de la tribu de Dan. Su presencia en Etiopía se remonta a miles de años y han mantenido costumbres judías únicas que los diferencian de otros grupos étnicos africanos. El Beta Israel observaba el sábado, practicaba la circuncisión, seguía leyes dietéticas kosher y observaba diversas festividades judías, incluso durante siglos de aislamiento del mundo judío en general. La comunidad judía etíope ha sostenido durante mucho tiempo que son parte de la tribu perdida de Dan, una de las 10 tribus del norte exiliadas por los asirios. Su tradición oral cuenta una migración de Israel a Etiopía a través de Egipto, donde se establecieron como parte de una rama olvidada del pueblo israelita. Este reclamo fue respaldado por sus prácticas religiosas, que reflejaban las de Israel antiguo, y su ininterrumpida tradición del judaísmo. En la era moderna, su reclamo fue validado a los ojos del mundo judío cuando el rabinato de Israel reconoció oficialmente al Beta Israel como parte del pueblo judío. En la última parte del siglo XX, a través de operaciones como la Operación Moisés en 1984 y la Operación Salomón en 1991, decenas de miles de judíos etíopes fueron transportados por aire a Israel, cumpliendo un eco moderno de las antiguas profecías sobre el regreso de los exiliados de Israel. Su conexión con la tribu de Dan sigue siendo una parte fascinante de la narrativa más amplia de las tribus perdidas, y su regreso a Israel es visto por muchos como parte del cumplimiento continuo de la profecía bíblica. 2. Bene Israel, judíos indios que afirman descender de la tribu de Efraín. Los Bene Israel, ubicados principalmente en las regiones occidentales de India, trazan sus raíces hasta la tribu perdida de Efraín. Según su tradición oral, sus antepasados naufragaron en la costa india hace siglos, posiblemente durante el exilio asirio, y establecieron una pequeña comunidad judía en India. Se mantuvieron aislados del mundo judío durante gran parte de su historia, pero conservaron ciertas costumbres judías, como la observancia del sábado, la circuncisión y las leyes dietéticas. Lo notable de los Bene Israel es que sobrevivieron durante siglos con un contacto limitado con otras comunidades judías, pero lograron retener un fuerte sentido de identidad judía. Sus tradiciones tienen similitudes con las del judaísmo general, y la afirmación de su descendencia de la tribu perdida de Efraín es tomada en serio por muchos en el mundo judío. En las últimas décadas, algunos miembros de los Bene Israel han emigrado a Israel, contribuyendo a la diversidad de la población judía de Israel y representando otro posible cumplimiento de la profecía del regreso de las tribus perdidas. 3. Tribus pastún, Afganistán y Pakistán, que afirman descender de las tribus de Efraín y Manasés. Los pastunes de Afganistán y Pakistán, también conocidos como Pathans, afirman ser descendientes de las tribus perdidas de Efraín y Manasés, los hijos de José. Esta afirmación está respaldada por sus antiguas tradiciones, muchas de las cuales tienen similitudes sorprendentes con las costumbres israelitas. Por ejemplo, muchas tribus pastún practican la circuncisión al 8º día, evitan comer cerdo y siguen otras prácticas culturales que recuerdan a las antiguas leyes israelitas. Una de las pruebas más convincentes que respaldan su reclamo es su tradición oral, que constantemente se refiere a su herencia israelita. Durante siglos, los pastunes se han referido a sí mismos como Bani Israel, hijos de Israel,
transmitiendo historias que vinculan su ascendencia con el reino del norte de Israel. Algunas tribus pastunes incluso llevan nombres que son similares a los nombres de las tribus israelitas, como Rabani y Levani. Los académicos e historiadores están divididos sobre la validez de estos reclamos, pero no se puede negar la persistencia de estas tradiciones. Con los pastunes sumando decenas de millones, la posibilidad de que puedan descender de las tribus perdidas añade una fascinante dimensión a la narrativa más amplia del regreso de Israel en los tiempos finales. 4. Judíos Igbo, Nigeria, que afirman descender de las tribus de Gad y Zabulón. El pueblo Igbo de Nigeria ha sostenido durante mucho tiempo que son descendientes de las tribus perdidas de Israel, en particular de las tribus de Gad y Zabulón. Los Igbos tienen una fuerte tradición cultural que incluye prácticas similares a las encontradas en el judaísmo, como la circuncisión al 8º día, restricciones dietéticas y la observancia de ciertas festividades religiosas. Muchos Igbos creen que sus antepasados estaban entre las tribus perdidas dispersadas durante la conquista asiria. Si bien sus afirmaciones no han sido ampliamente reconocidas por la comunidad judía en general, existe un creciente interés en la conexión de los Igbos con el antiguo Israel. Muchos miembros de la comunidad Igbo se han convertido formalmente al judaísmo en los últimos años, y algunos han emigrado a Israel en busca de reconectar con su herencia perdida hace mucho tiempo. Su conexión con las tribus de Gad y Zabulón es parte de un movimiento más amplio en toda África para descubrir los restos perdidos de las 10 tribus, lo que plantea la posibilidad de que muchos más grupos similares puedan surgir en el futuro. 5. Judíos Lemba, Zimbabue y Sudáfrica, que afirman descender de la tribu de Leví. El pueblo Lemba, que vive principalmente en Zimbabue y Sudáfrica, ha sostenido durante mucho tiempo que son descendientes de antiguos israelitas, específicamente de la tribu de Leví. La tradición oral de los Lemba sostiene que sus antepasados migraron desde el Medio Oriente hacia África hace siglos. Sus costumbres, que incluyen la circuncisión, restricciones dietéticas similares a las kosher y la observancia del sábado, han intrigado a los estudiosos durante años. Recientes pruebas de ADN han dado cierta credibilidad a sus afirmaciones. Un porcentaje significativo de la población Lemba ha demostrado portar el haplotipo modal Cohen, un marcador genético asociado con la línea sacerdotal de Aarón, lo que refuerza el argumento de que son descendientes de la tribu de Leví. La historia de los Lemba es particularmente fascinante porque sugiere que la línea sacerdotal de Leví, aunque dispersa, ha mantenido una presencia en algunos de los rincones más inesperados del mundo. Su regreso, tanto espiritual como físico, puede ser parte del regreso profético de Israel. Profecías bíblicas, el regreso de las tribus perdidas. La Biblia deja claro que las tribus perdidas no son olvidadas por Dios. De hecho, su regreso es central en las profecías de los tiempos finales de la Biblia. Ezequiel 37 ofrece una de las descripciones más vívidas de su eventual regreso en la profecía del Valle de los Huesos Secos, donde Dios promete devolver la vida a las tribus dispersas y reunirlas con Judá. Los haré un solo pueblo en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos, y nunca más serán dos pueblos, ni estarán divididos en dos reinos. Ezequiel 37, 22. Esta profecía predice un tiempo futuro en el que las tribus perdidas de Israel serán restauradas y reunidas con el reino del sur, Judá, formando un solo Israel unificado bajo el Mesías. Este evento es visto como un momento clave en el desarrollo del plan de Dios para los tiempos finales. En Isaías 11, 12, el profeta habla del segundo regreso de Israel, indicando que Dios alcanzará una vez más a su pueblo disperso por todo el mundo. Alzará pendón a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Este versículo no se refiere solo al regreso del exilio babilónico, sino que apunta a un evento mucho mayor, una reunión global
que incluye a las tribus perdidas del Reino del Norte. Muchos creen que esta profecía se está cumpliendo en parte a través del regreso de grupos como el Beta Israel y el Bene Israel, y que el cumplimiento final llegará con el regreso de las 12 tribus a su antigua patria. En Apocalipsis 7 también vemos a las 12 tribus de Israel representadas una vez más, cuando 144.000 individuos, 12.000 de cada tribu, son sellados para protección durante la gran tribulación. Este pasaje reafirma que incluso las tribus perdidas tienen un papel que desempeñar en el plan final de Dios para la humanidad. Y oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 4. El regreso de las tribus perdidas no es solo una curiosidad histórica, es una parte crucial de la profecía bíblica que culminará en la era mesiánica. Según la Biblia, las tribus perdidas serán restauradas, reunidas con Judá, y jugarán un papel importante en los tiempos finales, particularmente en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este regreso será un acto sobrenatural de Dios, una señal de que los últimos días están cerca. A medida que grupos que reclaman descendencia de las tribus perdidas siguen emergiendo, el mundo observa el cumplimiento de estas antiguas profecías. Su reaparición es un recordatorio de que las promesas de Dios nunca fallan y de que el regreso del Mesías se acerca. La historia de las 10 tribus perdidas de Israel no ha terminado. Aunque su destino pareció incierto durante siglos, la Biblia nos asegura que Dios no ha olvidado a su pueblo. A través de grupos como el Beta Israel de Etiopía y los pastunes de Afganistán, vemos los comienzos de su regreso. Las profecías en Isaías, Ezequiel y Apocalipsis nos dicen que estas tribus desempeñarán un papel clave en los tiempos finales, cuando serán reunidas desde los confines más lejanos de la tierra y se unirán a las tribus de Judá bajo el gobierno del Mesías. A medida que nos acercamos al cumplimiento de estas profecías, la reaparición de las tribus perdidas es una clara señal de que el plan final de Dios para Israel, y de hecho para el mundo, se está desarrollando ante nuestros ojos. Si esta profunda inmersión en las 12 tribus de Israel y su papel profético en los tiempos finales te ha intrigado, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y compartir este video, donde exploramos cómo las antiguas profecías están dando forma a nuestro mundo moderno.